Civilizaciones antiguas, mucha gente estudiaba la naturaleza, la observaban y proponían hipótesis o explicaciones para lo que veían. Sin embargo, sus hipótesis muy pocas veces eran sometidas a pruebas. Antes de empezar a usar el método científico, no se obtuvieron respuestas confiables a las interrogantes que había acerca de la naturaleza. Ha habido varias hipótesis en relación con la forma en que se originan los seres vivientes. La generación espontánea es la hipótesis que dice que los seres vivientes se pueden originar de materia no viviente. El maestro y filósofo griego Aristóteles creía en la generación espontánea. Aristóteles había observado una charca durante un largo periodo de sequía. El agua de la charca se fue secando hasta que solo quedó fango en el fondo. Al terminar la sequía, la charca se volvió a llenar de agua. Aristóteles observaba que, al principio, no había peces. Después, observó peces en la charca. Aristóteles llegó a la conclusión de que estos peces no habían sido producidos por otros peces, porque todos los peces que había antes murieron durante la sequía. Llegó a la conclusión de que los nuevos peces habían salido del fango. Aristóteles creía también que las moscas salían de la carne podrida de los animales. Pensaba que otros tipos de insectos salían de la madera, de las hojas secas y hasta el pelo de los caballos. Aristóteles creía en la biogénesis, que es otro nombre para la generación espontánea. Hasta la mitad del siglo XVII, la mayor parte de la gente aceptó la hipótesis de la generación espontánea. Generación espontánea es una teoría sobre el origen de la vida que decía que se podía formar materia orgánica a partir de materia inorgánica. Esta teoría ya era descrita por Aristóteles, que sostenía que del fango se formaban gusanos, que de la carne en descomposición surgían moscas, que insectos y peces surgían del rocío, la humedad y del sudor, que del polvo surgían arañas y otros insectos como ácaros. Esta teoría fue muy discutida por muchos investigadores y científicos que intentaron refutar esta hipótesis a partir de diferentes experimentos como el experimento de Redi. Francisco Redi fue uno de los primeros investigadores que dudó sobre la teoría de la generación espontánea vigente en aquella época, por lo que realizó el siguiente experimento para demostrar su teoría. Colocó unas muestras de animales muertos en diferentes frascos que cerró herméticamente. Realizó ese mismo proceso, pero en lugar de cerrar los frascos, los dejó abiertos. Los resultados fueron los siguientes. En los frascos que había dejado cerrados no aparecieron larvas. Sin embargo, en los frascos que dejó abiertos aparecieron más tarde larvas de moscas. Redi descartó esas pruebas porque pensó que la falta de aire podía haber influido en las pruebas, por lo que más tarde realizó el mismo experimento con un cambio, que fue tapar otros frascos con una malla que dejara pasar el aire. Comprobó que no aparecieron larvas, pero vio cómo acudían a la boca del frasco.
Otra teoría que se plantea es si los primeros seres vivos fueron formas autótrofas, es decir, que eran capaces de sintetizar su propia sustancia nutritiva. Algunos autótrofos usan la energía del sol para elaborar sus sustancias nutritivas, otros utilizan la energía que proviene de las reacciones químicas. De acuerdo a esta hipótesis, la primera forma de vida fue un ser que pudo ser capaz de elaborar su propio alimento. Esta hipótesis también presenta inconvenientes, ya que los autótrofos son organismos bastante complejos, por lo que se entiende que los primeros seres vivos desde un primer momento fueron sistemas complejos, lo que difiere de la teoría de la evolución que asegura que todo organismo complejo proviene de uno más simple. Puede aceptarse el hecho de que estos organismos simples fueron evolucionando lentamente hasta ser más complejos, lo que hace que esta teoría no sea totalmente falsa o incorrecta. La teoría de los autótrofos sostiene dos posiciones, la de un organismo complejo que se originó en un ambiente simple y la de un organismo simple que se originó en un ambiente complejo.